Entre muros. Capítulo 20. Temprano por la mañana, los militares nos despertaron. Comimos algo de comida, y rápidamente nos pusimos en marcha. Nos volvimos a subir a los todoterreno militares y salimos de ese pequeño bosque, metiéndonos de nuevo en la carretera. No nos habían dicho hacia dónde nos dirigíamos, y nosotros teníamos miedo de preguntar ya que no queríamos molestarles y que nos llevaran con ellos a la base militar. Tras varios kilómetros recorridos por la carretera, el copiloto del vehículo en el que íbamos le dijo al conductor que redujera la velocidad ya que había detectado algo con la cámara térmica. El conductor del todoterreno paró, y el copiloto le enseñó las imágenes a través de la pantalla. Desde la posición en la que me encontraba podíamos ver algo de la pantalla pero sin nitidez. Entre el copiloto y el conductor empezaron a hablar, y entendimos que delante nuestro, a varios cientos de metros habían unas siluetas humanas, pero que no llegaban a distinguir si eran humanos o zombies. Como la ruta era por ahí, contactaron con el otro vehículo y les explicaron lo que íbamos a hacer. Volvimos a ponernos en marcha hasta que nos acercamos lo suficiente para diferenciar esas siluetas. Eran infectados. Estaban a unos 400 metros en medio de la carretera. Al saber que eran zombies, el copiloto avisó al otro todoterreno por radio, y les dijo que íbamos a continuar. Cuando nos acercamos lo suficiente, podíamos verlos a vista de ojo. Eran unos 8 infectados. El vehículo se seguía acercando pero no reducía la velocidad. Estábamos casi a 30 metros y el conductor aceleró aún más. Los zombies se dieron cuenta de nuestra presencia y se acercaban a nosotros. Pero en pocos segundos habíamos embestido a aquel pequeño grupo de zombies. Al golpearse con el vehículo, los zombies salieron volando. En ese momento miré para atrás y vi como algunos zombies seguían vivos pero bastante destrozados en el suelo. En ese momento pasó el otro vehículo y atropelló los infectados que ocupaban la calzada. Seguimos por la carretera alrededor de unos 20 minutos hasta que nos desviamos por un camino forestal. Estábamos avanzando entre árboles, hasta que a los pocos kilómetros empezamos a ver unas casas. Parecía que era un pueblo de esos que estaban metidos en el bosque. Llegamos a la entrada del pueblo y paramos los vehículos. El copiloto salió del vehículo, y con los prismáticos térmicos revisó los alrededores. Estuvo así unos pocos minutos hasta que nos dijo que no había detectado ninguna amenaza. Entonces todos bajamos de los vehículos, y el líder del grupo nos empezó a hablar. Vosotros os vais a quedar aquí con 2 de mis hombres. Mientras tanto, nosotros revisaremos este pequeño pueblo. Nosotros asentimos con la cabeza, aunque sabíamos que nos quedábamos ahí con los 2 militares porque no se fiaban de nosotros. Después de eso vimos cómo se alejaban los 6 militares, y los 2 que se quedaron con nosotros se subieron al techo del todoterreno para vigilar mejor desde la distancia con los prismáticos. Nosotros nos quedamos fuera de los vehículos, sentados en el suelo, apoyándonos contra los árboles. Llevaban alrededor de 2 horas y aún no habían regresado. Poco a poco empezaba a oscurecer. En ese momento, uno de los soldados que estaba con nosotros bajó del techo y se acercó a nosotros a decirnos que nos metiéramos dentro del vehículo para protegernos, ya que se estaba haciendo de noche. Los 5 nos levantamos del suelo y nos metimos cada uno en el todoterreno que nos correspondía. Cerramos las puertas del vehículo, y los 2 soldados siguieron revisando los alrededores subidos en el techo del vehículo. Pasó otra hora más, y ya estábamos totalmente a oscuras, pero en ese momento, llegaron los 6 soldados. Todos venían cargando cosas que habían encontrado. Abrieron la compuerta trasera del vehículo y fueron metiendo las cosas que habían encontrado. Decían que habían encontrado mucha comida, y que le habían sacado el combustible a un tractor que había dentro de una especie de granero.
Estaban bastante contentos, y de una manera presumían que todavía tenían que hacer más viajes para traer más recursos. La siguiente media hora la pasaron yendo y viniendo cargando cajas repletas de comida y otros objetos útiles. Cuando acabaron, apenas había más sitio para guardar más cosas dentro del vehículo. Esa noche cenamos bastante bien, y dormimos dentro del vehículo. Por la mañana, los militares nos dijeron que antes de regresar a la base militar, iban a comprobar otro lugar que tenían en los mapas y que creían que podían encontrar más suministros. Nosotros, como no teníamos más remedio que decirles que sí, nos pusimos en marcha temprano por la mañana. Dijeron que estaba a unas 2 horas del lugar, cercano a la frontera de otro estado. Dentro del todoterreno pasamos casi toda la mañana, acercándonos al lugar en el que supuestamente había más recursos. A pesar de recorrer mucho territorio, no llegamos a ver a ningún zombi y tampoco a otros humanos. A eso de media mañana, habíamos llegado a la zona en la que estaban los recursos, aunque ahora solamente faltaba ubicar el lugar concreto. En el lugar no había nada en particular, solamente había una granja y un granero. Como la anterior vez, los militares nos dijeron que nos quedásemos cerca de los vehículos, y que ellos serían los que buscasen las provisiones. Así fue, nosotros nos quedamos sentados en el suelo apoyados en los vehículos mientras que 2 militares se quedaban con nosotros y el resto de ellos se metían dentro de la granja para buscar esos recursos. Esta vez fue rápido, a los pocos minutos 2 militares salían cargados con unas mantas y unas cajas. Abrieron el maletero y las colocaron en el poco espacio que quedaba. Después le siguieron los otros militares que también venían cargados. Bueno, esto ya está. Con todos los recursos que tenemos podemos volver a casa, dijo el militar. Nosotros no dijimos nada, pero por dentro estábamos bastante contentos. Eso sí, teníamos un trayecto de unas 6 horas, según lo que nos habían dicho los militares. Esa misma tarde, habían bajado las temperaturas, el termómetro del todoterreno marcaba 2 grados bajo cero. No nevaba, pero la nieve que quedaba sin derretirse no se derretía. Para el atardecer, llevábamos la mitad del trayecto hecho, pero íbamos a tener que conducir varias horas en plena noche. Ya se hizo oscuro, y el conductor del vehículo tuvo que poner las largas del coche para poder ver bien, aunque el copiloto le iba dando algunas indicaciones usando la cámara térmica. Yo miraba por la ventana del vehículo, todo tan oscuro, no se veía nada. El camino transcurrió sin peligro y acabamos llegando a una carretera en la que a su lado había un vallado. Los militares nos dijeron que ese era el vallado de la base militar. A simple vista, ese vallado parecía bastante endeble, y que si ocurriese algo, sería bastante fácil de atravesar. Aunque a unos 20 metros vimos un andamio en el que había 2 guardias. Eso me recordaba a nuestra casa. A unos cientos de metros más adelante vimos un puesto de control, en el que se veía que había mucha más seguridad. Los militares pararon los vehículos y nos dijeron que nos quedásemos dentro del todoterreno, mientras ellos se bajaban. Se acercaron a una garita y hablaron con la persona que estaba ahí, y esa persona a su vez cogió un walkie-talkie y empezó a hablar con alguien. Nosotros estábamos ahí esperando a que nos dijesen algo. A los pocos minutos vino un grupo de 4 personas, y a través de una pequeña puerta en el vallado salieron al exterior. En ese momento un militar nos dijo que saliéramos del vehículo. Los 5 salimos y nos quedamos ahí parados. Esas 4 personas se nos quedaron mirando y a los pocos segundos nos dijeron que entrásemos para adentro. Nosotros pasamos por la pequeña puerta del vallado, mientras que los vehículos pasaron por una compuerta más grande. Cuando pasamos por el vallado nos dijeron que siguiéramos a ese grupo de 4 personas.
Mientras les íbamos siguiendo podíamos ver un pequeño edificio de unas 4 plantas y rodeando a este había bastantes carpas en las que presumiblemente la gente dormía. Seguimos a esos hombres y nos llevaron al edificio. Ahí, nos llevaron a una pequeña sala y nos empezaron a hacer preguntas. Principalmente les contamos cómo habíamos sabido de la existencia de este sitio y un poco todo el trayecto que habíamos hecho hasta llegar aquí. En realidad estaba bastante tenso porque muchas de las preguntas que nos hacían parecían que querían sacarnos alguna información sensible, pero nosotros no sabíamos nada más. Finalmente nos dijeron que éramos bienvenidos aquí, que esta noche la íbamos a pasar en un cuarto dentro del edificio y que ya mañana nos asignarán un lugar para dormir en las carpas y que buscarían qué tareas serían las idóneas para nosotros. Nos fuimos a dormir, y se notaba la felicidad en la cara de mis compañeros. Cuando me tumbé en la cama hice un gesto de placer, ya que hacía mucho tiempo que no dormía en una cama como Dios manda. Estábamos tan cansados que rápidamente nos quedamos dormidos.